Bueno, entonces, la semana pasada vimos el primer canto, que estaba en Isaías 42, del 1 al 7, y hablamos que este primer canto es como una presentación de este siervo. Y este siervo, habíamos dicho que la interpretación que le ha dado la iglesia es que no es una colectividad, no es un grupo de personas, como a veces se refieren al siervo de Israel como el pueblo de Israel. ¿Sí? Hay otros momentos en la Biblia, por eso tenemos que ver el contexto bien, en donde al hablar del siervo de Israel se refiere al pueblo de Israel. Pero en este caso se nos está mostrando un siervo que parece no ser una colectividad, sino una persona en concreto. ¿Sí? De nuevo, nosotros sabemos, ya que la interpretación que le ha dado la iglesia, es que este siervo es prefiguración del Mesías y por lo tanto de Jesucristo. Pero yo voy a partir de la idea de que nosotros somos ateos, judíos o lo que sea, y nosotros no creemos esto porque lo dice la iglesia, sino que queremos meternos en el texto a ver si realmente a nosotros nos cierra que esto hable de Jesús, ¿sí? Vamos a partir de esta idea, sabiendo que este texto se escribió 600 años antes de Cristo, o sea, mucho antes, así que no había manera de saber qué era lo que iba a pasar, ¿sí? Entonces, este primer canto se nos presenta el siervo, ya lo vimos la vez pasada, y el segundo canto, que está en Isaías 49, del 1 al 9a, es decir, la primera parte del versículo 9, vamos a leerlo. Dice así: Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Así dice el Señor, Redentor y Santo de Israel, al despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo de los tiranos. Te verán los reyes y se alzarán, los príncipes y se postrarán, porque el Señor es fiel, porque el Santo de Israel te ha elegido. Así dice el Señor, en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, a los que están en las tinieblas, venid a la luz. Bueno, si nos fijamos, hay cosas que nos hacen como eco de otras partes de la escritura. Si nos fijamos, este tema de hizo de mi boca una espada afilada, ¿a qué les suena? ¿A qué les recuerda? ¿Alguien le recuerda algo esto de hizo de mi boca una espada afilada? La palabra de Pues, Dios es viva y eficaz. pues Como sí. una espada afilada de dos filos. Bien, en Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, cuando se habla de la palabra de Dios, ¿y quién es la palabra de Dios por excelencia? Jesús. Jesucristo. Jesús. Y nos dice aquí Hebreos 4:12. ¿Quién me lee Hebreos 4:12? Buenos días.
¿Alguien lo tiene? Hebreos Sí. 4:12. Dice 4:12. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médula, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Ahí. Entonces dice aquí que Dios hace de este misterioso siervo de su boca una espada afilada. Y luego vemos este eco en Hebreos, hablando de la palabra de Dios como palabra viva y eficaz, más filosa, ¿no?, que una espada de dos filos, ¿no? La espada, así como los cuchillos, generalmente tienen un solo filo, pero las espadas más poderosas tienen dos filos. Los dos lados son afilados. Por lo tanto, cualquiera de los dos lados corta, ¿sí? Otro espacio, otra palabra que nos hace eco es: te hago luz de las naciones. ¿Se acuerdan que esto de luz de las naciones ya lo hemos escuchado? ¿Se acuerdan del cántico de Simeón? El que se lee en las completas. De la Ahora, Epifanía. Señor, a ver, El de la Epifanía. el de la Epifanía, a ver, ¿cuál? Ahora puedes dejar a tu siervo morir en paz porque mis ojos han visto tu luz, algo así, tu ¿Sí? esplendor, luz de las naciones. Exactamente. Luz de las naciones. Ahí habla Simeón al ver al niño Jesús cuando se le va a presentar en el templo, y Simeón lo ve y hace este cántico. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, ¿no? Y ahí habla que este Salvador es luz de las naciones. Entonces, por lo tanto, un judío de la época, creyente, que tenía años esperando al Salvador, un judío que probablemente conocía bien las Escrituras, al ver a Cristo en el templo dice luz de las naciones. Y esto nos hace eco, ¿no?, de Isaías, de cómo, recuérdense que estas personas tenían la Escritura en su sangre, ¿no? La citaban a diario, ¿sí? Así como nosotros a veces no sabemos las canciones de memoria y otras cosas así como el himno nacional y cosas así de memoria, esta gente tenía la escritura, ¿sí? Y entonces, o de repente que hablamos con ciertos literatos y entonces esta persona te narra de repente de la nada, te saca un poema, te saca una escritura, lo que sea. Los judíos tenían la escritura dentro de sus venas. Entonces, cuando este viejo Simeón, este anciano, está ahí y sale este cántico de su boca al ver a Jesús, no era algo así como tirado de los pelos, como a este hombre se le ocurrió. Todas sus palabras estaban inmersas en un conocimiento profundo de la Escritura. Y este hombre utiliza te hago luz de las naciones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este parece ser un relato vocacional, ¿sí? Expresa y expone en forma dialógica, ¿no? Fíjense que habla de que este siervo está hablando con un otro y les dice: escúchenme, islas, atiendan, pueblos lejanos, el Señor, y habla en primera persona, ¿no? El Señor me llamó desde el vientre materno. Hay una conciencia de este siervo de haber sido llamado a la existencia para llevar la palabra salvadora. ¿Sí? Por medio de ti me glorificaré. Eso le dijo Dios a este siervo. Y su conciencia de que Dios había hecho de su boca espada afilada, había hecho de él una flecha. ¿No? Es decir, una vida con sentido, con un objetivo. Pero que no solo venía a salvar. ¿Y por qué? Porque él tenía conciencia de que él había sido creado para llevar la salvación. Este siervo anónimo, que no sabemos quién es, pero él tenía la conciencia de traer la salvación no solo para Israel o Jacob, sino para todas las naciones, incluso las más lejanas. Por eso dice: te hago luz de las naciones, de todas las naciones. No vas solo a salvar a Israel, eres para todos.
para todos. Y aparece como aquí una desilusión, ¿no? De parte del siervo, cuando dice, en vano me he cansado, en viento y en nada he desgastado mis fuerzas. Pero en realidad este desánimo fue superado con la confianza de poner en Dios su misión, ¿no? Como si él intentaba salvarlo por sus propias fuerzas, pero en realidad, dice aquí, en realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba el Señor, ¿no? Este tema de que Jesús no actúa, o el siervo, este Mesías no actúa por separado de Dios, ¿no? Recuérdense en Juan, cuando Jesús dice, yo todo lo que hago lo hago porque mi Padre me lo ha pedido. Yo no actúo por mí solo. Entonces este tema de en vano me he cansado porque cuando sí intento llevar la salvación por mí mismo, no puedo, ¿no? Porque el Señor sostenía mi causa, ¿no? Aquí aparece como la parte humana del siervo, en contraposición con la parte divina. Bien, y estas... Mari, perdón, una pregunta. O sea, esto que dice, he aquí en vano, que he gastado mis fuerzas y en vano he trabajado, o sea, eso es como decir la persona, bueno, o sea, de todos modos tú me vas a salvar y por más que yo haga, o sea, tú tienes la última palabra, ¿o cómo? Claro, mira, lo que pasa aquí es que, por eso les decía, ¿no? Si lo leemos todo en clave de que este es Jesús hablando, no nos cerraría, o sea, como que no lo comprenderíamos, porque diríamos, Jesús en qué momento lo hizo él solo sin contar con Dios, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que esto lo escribieron personas y si bien hay cosas que calzan, hay otras, no es que todo calza perfectamente, ¿sí? No es que esto lo escribió un ser humano que escuchó como que en cierta forma en estos escritos está de forma velada Jesucristo, pero no es que encaja perfectamente todo, ¿sí? Entonces aquí la enseñanza espiritual que nos deja es que incluso el que vendría a traer el mensaje de salvación no vendría por sí solo, viene respaldado por Dios. Y de hecho, esto incluso Jesús mismo lo dice. Todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me lo ha enviado a hacerlo. Yo sin el Padre no soy, ¿no? O sea, incluso Jesús siendo Dios, muestra su dependencia absoluta al Padre. Entonces, si bien no es que Jesús trabajó en vano, sin Dios, quédense con el mensaje como espiritual de fondo, ¿no? Sino que de hecho Jesús siempre hace todo con Dios, con la ayuda del Padre, ¿no? En unión con Él. ¿Sí? Bien. Aquí en este segundo canto empezamos a ver que una persona que quiere llevar con constancia hasta el final la novedad del mensaje de Dios va a conllevar sufrimientos, ¿no? Porque no todo el mundo va a acoger ese mensaje de salvación, no todo el mundo lo va a recibir, ¿no? Y esos sufrimientos se empiezan a vislumbrar en este segundo cántico, pero en el tercer cántico se nos muestran de manera viva y aguda los sufrimientos que van a conllevar el querer llevar con constancia hasta el final el mensaje de la salvación. Pónganle sufrimientos a nuestra propia vida cuando queremos ser constantes con Dios y a los demás le incomoda, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo de, estamos todos en un asado familiar un domingo y sale el que es un poquito más, que quiere vivir su vida un poco más pegado a Dios. Bueno, nosotros nos vamos porque nos vamos a misa y todo el mundo se empieza a incomodar porque es como, y entonces ahora todos tenemos que ir a misa, ¿verdad? Como que incómodo se nos presenta, incluso hasta a veces tenemos que mentir, no, es que tenemos otro compromiso, no, nos tenemos que ir porque tenemos otro compromiso, porque no queremos incomodar al otro, que el otro no está yendo a misa y se lo vas a evidenciar si tú le dices que estoy yendo a misa, ¿verdad? Esto nos implica un sufrimiento, porque el otro no le voy a caer en gracia cuando lo incomode.
¿no? Al otro le va a generar una cierta incomodidad. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Cuando este siervo intente llevar hasta el final la novedad del mensaje de Dios, va a conllevar sufrimiento, pero saquémoslo del siervo y pongámonos a nosotros, ¿sí? A nosotros nos va a conllevar sufrimiento, llevar hasta el final la novedad del mensaje de Dios, si no lo tomamos totalmente en serio. Y esto nos lo va a mostrar perfectamente, o como con una forma más vívida, el tercer cántico, que está en Isaías 50, versículo del 4 al 9a. Y dice así: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Bueno, ¿a qué le suena todo esto? A la pasión. La pasión, ¿no? Hay varias cosas aquí interesantes. De nuevo vuelve a hablar de esta lengua. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo. Vuelve a hablar de la lengua, lo mismo que habló en el otro cántico, ¿sí? ¿Y qué significa esta lengua? Recuérdense que las dos acciones más fuertes de Dios, de Jesús en la tierra, fue la predicación y la sanación, pero que incluso ambas eran provocadas por Él a través de su palabra. La predicación era a través de su palabra y la sanación también era a través de su palabra. Que sus pecados queden perdonados, levántate y anda, tu fe te ha curado, ¿no? Todo lo hace a través de la palabra. Hablábamos de este poder que tiene la palabra, ¿no? En otras ocasiones. ¿Qué poder tiene la palabra? Tanto para destruir como para construir. ¿No? Nos lo decía Santiago en su carta. Y también nos lo dicen muchos experimentos de la ciencia, ¿no? Incluso la creación misma responde, no faltará quien, seguro de entre las que están acá o alguien conocen que le habla a sus plantas y las plantas florecen. Nosotros, como quienes dominamos toda la creación. Y la palabra del hombre tiene efecto en la creación. Lo tiene en los niños que acompañamos, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos. Nuestras palabras construyen, dan vida, o al revés, tienen esa capacidad también. Y nuestra palabra como partícipe de este ser a imagen y semejanza de Dios no llega a tener el poder que tiene la palabra de Dios, pero la tiene. Entonces, por eso la importancia de con qué alimentamos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son luego lo que va a salir por nuestra boca, ¿no? Lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Eso luego mi boca va a hablar de esto. No es indiferente. Lo que yo escuche, lo que entre por mis sentidos son los que luego van a salir por mis sentidos, ¿no? En mi forma de ser, de actuar. Por eso decimos que es tan dañino, no sé, por ejemplo, la pornografía, ¿no? No, pero bueno, lo hago yo solo en mi cuarto, no hago daño a nadie, ¿no? Pero luego todo eso configura la forma en que tú ves a las personas, en que tú te relacionas. Y esto, como cuando escuchamos noticias súper destructivas, ¿no? Y estamos todo el día escuchando noticias, esto también, ¿no?
no estamos diciendo aquí que nos desconectemos de la realidad y no sepamos qué pasa, ¿no? Pero hay cosas que uno tiene que aprender a elegir, qué entran por mis sentidos y qué cosas no quiero que entren. Yo hace tiempo ya decidí que nunca más voy a ver películas de miedo, ¿no? O sea, no quiero ver una película de miedo, de estas horribles, de espanto. No, ¿para qué? ¿No? Hay tantas cosas que ver, tantas cosas con las cuales nutrirse que para qué, ¿no? Eh, bien, entonces, fíjense, el Señor me ha dado una lengua de discípulo. Discípulo viene de uno que sigue a un otro, ¿no? Y luego dice, el Señor me abrió el oído. Recuérdense que obediencia viene de audire, de abrir el oído. Entonces, el Señor me hizo una persona obediente. Cristo nos salvó a través de ¿qué? De su obediencia. Nos dice San Pablo en Hebreos. ¿Y por qué dice Jesús si Jesús no era discípulo? Pero Jesús, ¿cuáles eran las palabras de Jesús? Él decía, yo nada digo que quien no me haya dicho. Mi padre. El Padre. Entonces, de hecho, si queremos conocer, típico que queremos conocer a alguien y lo mejor es conocer cuáles son las pasiones, ¿no? Son los amores de esa persona, llegas a conocer mucho a lo que es esa persona. Pero si queremos conocer a Jesús, tenemos que conocer al Padre, porque el amor, el centro, toda la orientación de Jesús era el Padre. Era su debilidad máxima. Jesús vivía orientado hacia el Padre. Bien, entonces hay varias cosas aquí interesantes a nivel de cómo nos va mostrando de alguna manera a Jesús velado en estos escritos. Luego nos dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, los latigazos, las mejillas a los que mesaban mi barba. ¿Se acuerdan que ¿no? lo golpeaban? ¿Se acuerdan? De hecho, en El hombre de la sábana santa, aquí uniendo todos los mundos, ¿no? Pero en el hombre de la sábana santa se le estudia que le arrancaron trozos de barba, tiene trozos de barba que no tiene, ¿no? Como si se lo hubiesen arrancado. Si no han visto toda una explicación del hombre de la sábana santa, que nosotros creemos que era Jesús, pero si simplemente interpretamos que era un hombre, bueno, fue un hombre del primer siglo, el cual fue latigado, el cual le pusieron una corona de espinas, que no era una corona como la vemos generalmente, sino que era un casco, ¿no? Que le atravesó toda la cabeza. Era un hombre que fue golpeado en la mejilla. ¿Se acuerdan que uno de los sirvientes le golpea la mejilla? También tiene deforme un solo lado de la mejilla porque lo golpearon. Y en esa época no golpeaban así simplemente, sino que se ponían como una cosa metálica en la mano para que cuando les golpeara con el metal, ¿no? Es como si yo me lleno de anillos y ni siquiera, y golpeo la cara. Eso es lo que generó. Bueno, esto es todo un área, pero el hombre de la sábana santa se dice que tenía arrancado trozos de barba, ¿sí? Y aquí, bueno, no es, las mejillas a los que mesaban mi barba, mesaban es que lo jalaban de la barba, ¿no? Todo esto 6 siglos antes de Cristo, ¿no? O sea, cosas que ya están aquí. Entonces, esto se nos presenta como un monólogo, ¿no? Pronunciado aparentemente por un sabio discípulo, ¿no? El Señor me ha dado lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento, bueno, todo esto. Fiel, un discípulo que ha sido fiel al referir todo cuanto él ha aprendido y a compartir la situación de quien está oprimido. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que arrancaban mi barba, no he ocultado mi rostro. El rostro desfigurado, para la mentalidad común de esa época, era signo del abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto era consecuencia del pecado, es decir, el abandono de Dios era consecuencia del pecado. Era el comienzo de la más desoladora marginación. Cargó con nuestros pecados. ¿Sí?
cargó con todos nuestros pecados y por lo tanto, no habiendo pecado, se convirtió en pecado. Y por eso, aunque Dios no se había apartado de él, él experimenta el abandono de Dios, porque él está cargando sobre sí la culpa de todos los pecados de la humanidad. Probablemente todos los que estamos aquí hemos experimentado la culpa de un pecado, ¿no? Cuando herimos a alguien, cuando dañamos a alguien, que luego nos vamos a la casa como sintiéndonos mal, ¿no? Con esa sensación de, y no debía haber dicho eso, ¿no? No desde la moral, sino porque hería a alguien, porque le hice daño a alguien, ¿sí? Ese dolor que causa, que no es la culpa que me hace sentir que, uy, no fui tan perfecto como debía haber sido, que me centre en mí mismo, sino un dolor real de que me duele porque hería a alguien, que es muy distinta, es un tipo de culpa a la otra. Un tipo de culpa es autorreferencial y es simplemente me duele porque fallé al ideal de mí mismo, que yo tenía, que yo iba a ser ideal y perfecta y yo voy a misa diaria, y al dolor real de cuando hería a alguien, que me lleva al movimiento, que me lleva a ir a pedir perdón. ¿Sí? Entonces, toda la culpa de todos los pecados de la humanidad, violadores, abusadores, homicidas, toda esa en un solo cuerpo humano, que era el cuerpo de Cristo, del Mesías. Por eso Cristo experimenta el abandono de Dios, no porque en realidad Dios lo haya abandonado. Fíjense que el salmo famoso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es el comienzo de un salmo muy importante, que es el Salmo 22. Si nos vamos al Salmo 22, nos fijamos que el Salmo empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si leemos todo el Salmo, que obviamente Cristo no hace todo el Salmo completo, porque él tenía que hacer un esfuerzo significativo para levantarse y poder respirar en la cruz y poder hablar. ¿Por qué? Porque colgado en la cruz, los pulmones experimentan una opresión muy fuerte, que para poder respirar, él tenía que hacer un esfuerzo significativo de apoyarse en el clavo de los pies, desgarrándose un poco más los pies, para poder levantarse, respirar y poder hablar. No sé si les ha pasado que cuando se agita mucho su respiración, es imposible que hablen. Primero tienen que respirar para poder luego hablar. Bueno, él estaba oprimido. Entonces, estas 7 famosas palabras que él dice en la cruz son muy importantes, porque tiene que ser un exceso de esfuerzo para poder decirlas. Y es como si uno de nosotros está en la cruz, se levanta y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y se cae y ya no dice nada más. Ya yo sé que él está rezando que el Padre nuestro, ya yo sé cómo acaba. Bueno, cuando Jesús se para y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, todo el mundo sabe que es el comienzo del Salmo 22. ¿Y qué dice el Salmo 22? El Salmo 22 acaba, de hecho, en un acto de confianza. Pero sé que mi causa está en tus manos, Señor. Vayan luego a leer el Salmo 22. Y fíjense cómo también el Salmo 22, que fue escrito mucho antes de Cristo, está perfectamente presente la imagen de Cristo. Es impresionante. Hasta habla de que se reparten sus ropas. ¿No? Es impresionante esto, ¿no? El otro día que íbamos a una misión, una chica de 17 años me pregunta, ¿y por qué Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, le saqué la Biblia, le empecé a leer el Salmo 22, la chica empezó a llorar, bueno, no podía creer, y a raíz de ahí arrancamos otra clase de Biblia, y por eso ahora tengo otra clase de Biblia los lunes, ¿verdad?, con los jóvenes. Pero lo que significaba, ¿no?, este Salmo 22, ella hasta la fecha, y pues, o sea, lee el Salmo 22, bueno, para que se lo lean detenidamente, sabiendo que lo escribieron hace mucho tiempo. Entonces, este rostro desfigurado que nos muestra el siervo es un signo del abandono de Dios. Y el siervo se proclama inocente e incluso desafía a quien intenta contradecirle, ¿no? Fíjense que dice aquí, el versículo 7, el Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Más adelante, mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? ¿No? Como que él dice, o sea, que venga alguien a pleitear contra mí.
¿quién me acusará? Que se acerque. Fíjense que él se reconoce inocente. Curioso, ¿no? Y esto es un gran desafío, porque por un lado se le está maltratando, tiene el rostro desfigurado, por lo tanto se presenta como un abandono de Dios, pero por otro lado él se reconoce inocente. Esto se nos mostrará la respuesta en el último cántico, ¿sí? Que es el cántico más significativo y más difícil de entender, con más contenido teológico. Entonces, vamos a cerrar aquí los 3 primeros cánticos. Como se fijan, los cánticos interrumpen un contexto. Entonces, viene un capítulo normal, ¿no? Viene un capítulo normal, el primer canto, por ejemplo, vámonos al primer canto de nuevo. Esto es lo que quiero que vean, que estos cánticos se introducen como posteriormente, ¿no? Fíjense, si se fijan, el primer canto rompe la narración sobre la inutilidad de los ídolos, ¿no? Viene hablando de la inutilidad de los ídolos hasta a partir del versículo 21, ¿no? Que dice, presentad vuestro pleito, dice el Señor, aducid vuestras pruebas, dice el Rey de Israel, que se acerquen y nos anuncien lo que va a suceder. Esto le está hablando a los ídolos. Decidnos cuáles fueron las cosas primeras y prestaremos atención. No está diciendo como que pregúntenle a los ídolos, ¿no? Que ellos crearon el universo, ¿no? Pregúntenle a ellos deberán saber. O bien, anúncienos lo que va a suceder y sabremos el desenlace. Recuérdense que la característica de Dios, una de las características era que Él era capaz de anunciar, es decir algo que iba a suceder en el futuro, cosa que los ídolos no podían hacer. Manifiesta lo que vendrá después y sabremos que son dioses. Hagan algo, bueno o malo, pero algo, ¿no? No se queden ahí como un trozo de madera inútil, para que nos sorprendamos y lo veamos juntos. En fin, ustedes son nada, y nada son sus obras. Elegirlos es abominable, ¿no? Está hablando hacia los ídolos. Y esto sigue hablando de los ídolos, fíjense que llega aquí hasta el versículo 29, y en el versículo 29 dice, todos ellos son nada, vacías son sus obras, viento y caos sus estatuas. Hasta ahí llega como todo este tema de la inutilidad de los ídolos. Y de pronto aparece el primer cántico, así como metido, de la nada. Fíjense que cuando acaba el primer cántico, en el versículo 8, vuelve a hablar de los ídolos. No cedo mi gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos. ¿No? Como si lo metieran en la mitad. El segundo cántico divide en 2 el tema del nuevo éxodo. Si nos fijamos, estamos en el capítulo 48. ...20 y 21, fíjense que está hablando de la salida a Babilonia. Salgan a Babilonia, huyan de los caldeos, anúncienlo con gritos de júbilo, publíquenlo y proclámenlo hasta el confín de la tierra, digan, el Señor ha rescatado a su siervo, ¿no? Y está hablando de este exilio, ¿no? Del nuevo éxodo, de que van a salir de Babilonia y van a regresar a la tierra prometida. Y de pronto aparece el segundo cántico. De la nada aparece el segundo cántico. Entonces, esto vemos que los cánticos van apareciendo en un texto que parecía ya estar escrito y que lo van metiendo posteriormente en tramos de lo que ya estaba escrito, ¿sí? También pasa lo mismo con el tercer cántico y con el cuarto cántico. Pareciera que quien metió esos cánticos ahí en la mitad, pues resulta muy bien logrado, ¿no? Porque está hablando, o sea, como que parece un hilo. Y hay como mucha afinidad literaria entre una cosa y la otra, por lo cual se interpreta que es el mismo autor.
que le introduce después, pero es el mismo autor, porque tiene una unidad literaria en sus formas. Ahora habría que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué si en las otras partes de Isaías, cuando habla del siervo, está hablando de Israel como pueblo, y en cambio en estos cánticos nos habla de un siervo anónimo, como otro tipo de siervo, que no es el mismo siervo del cual se hablaba a lo largo de todo Isaías? Entonces, esta figura del siervo que aparece en los cantos es sustancialmente original y diferente a cuando se refería en los otros lados. El pueblo al que se le designaba como siervo, siempre se hablaba de él en cuanto que era un hombre que era rebelde, que era pecador, que era sordo y era ciego. Y luego el siervo de los cánticos parece más bien dócil, inocente, capaz de llevar a los hombres a Dios. Es un siervo totalmente distinto, pero proviene del pueblo. Es uno como nosotros. Qué casualidad, ¿no? Es uno como nosotros, pero es totalmente distinto. Cuando se lee, se puede interpretar de que se habla de una persona en singular y ya no de un pueblo, en los cánticos del siervo de Yahvé. Cuando los judíos han estudiado quién pudo haber sido este siervo, porque para ellos no es Jesús, no coinciden. Hay algunos estudiosos que dicen que fue Zorobabel, hay otros que dicen que fue otro, ¿no? No terminan de coincidir. Hay unos que hablan de Moisés, hay unos que hablan de Job, hablan de cualquier persona, ¿no? Como que no terminan de coincidir en quién pudo haber sido este siervo. Y eso nos da a nosotros todavía más luces de interpretación. Es decir, y hay una interpretación unitaria desde la Iglesia Católica y que pareciera que tiene un cierto sentido. Bien, vamos a ver el cuarto cántico, el cuarto canto, que es uno de los más interesantes a nivel teológico. ¿Sí? Así como nosotros necesitamos, cuando un mensaje está encriptado, necesitamos la clave, la llave maestra, para alcanzar su sentido y mensaje, este cántico también tenemos que encontrar esa llave maestra para poder interpretarla, ¿sí? Interpretar el canto. ¿Por qué? Porque es un canto donde existe un claro elemento literario que es capaz de mostrarnos cuál es el mensaje que hay detrás, ¿sí? Todo esto en la clave interpretativa, que en la Biblia se le llamaría hermenéutica, ¿no? En el campo literario se le llama hermenéutica a lo que se hace interpretación. El comienzo y el final del canto, el canto está en Isaías 52. (52:13) a el 53:12. El canto comienza y finaliza con una misma frase paralela y complementaria. Empieza diciendo, mi siervo prosperará, o dependiendo de la traducción, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. ¿Sí? Mi siervo prosperará. Y cierra con la frase complementaria en el versículo 11, 53:11, mi siervo justificará a muchos. Entonces se reclaman mutuamente estas frases. ¿Por qué? Porque por un lado dice que el siervo prosperará, pero ¿por qué va a prosperar? Porque justificará a muchos. Bueno, vamos a comprenderlo, ¿no?
Desde el punto de vista del contenido, hay un claro progreso en el cántico. ¿Sí? Vamos a leerlo. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Qué más inenarrable e inaudito que un Dios clavado en la cruz? Pero estoy haciendo trampa porque ya estoy viéndolo desde Cristo, ¿no? Pero es imposible no verlo. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, 30 años, ¿no? De vida oculta, sin nada atractivo de él, sin nada que llamara la atención, como algo ordinario. Despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Atentos, ¿no? Esto se pone cada vez más fuerte. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Quien en este momento no esté tipo, no sé, como en shock ante esto, no sé qué más podemos hacer. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Cristo ante Herodes, ante Pilatos. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados. No, esto cada vez es más fuerte, ¿no? Y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Yo soy la verdad. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia. Este hombre muerto verá su descendencia. Prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces dígame cómo podemos interpretar este escrito fuera de la interpretación católica. Es imposible. Ya está casi todo dicho, no sé, ¿cuántos años hace esto? Esto hace 2600, más o menos. Bueno, por eso ya está, ya lo dijo todo. Falta que ponga el nombre nada más. Y la firma, y listo. Muy fuerte que esto fue escrito 600 años antes de Cristo, vino Cristo y no creímos en Cristo. Muy fuerte, ¿no? Por eso cuando le dice, no, pero si la famosa parábola del rico, ¿no? De Pulón y Lázaro. No, pero si resucita un muerto, y Jesús le dice, ni que resucite un muerto, van a creer. Y resucitó. Y hasta la fecha ponemos en duda la resurrección de Cristo, ¿no? Los sabios científicos, ponemos en
porque nosotros sabemos más, la ciencia sabe más, ¿verdad? Bueno, como ven, es un cántico muy fuerte, se lee todos los Viernes Santos, pero seguro hoy, y espero, tenga un mayor significado para nosotros, ¿no? Mari, Entonces, en verdad, ahorita que estaba escuchándote, sí me aguanté de llorar, también yo, la verdad, sí traigo así el sentimiento en serio. es muy fuerte. A mí a veces me pasa en el Viernes Santo cuando como que me cae realmente toda la situación, ¿no? A veces Dios regala el momento de consolación de sentir, ¿no? Porque a veces como que nos terminamos de ser muy racionales y como que nos hace sentido, pero no nos moviliza el afecto, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a que nuestro Dios se hizo hombre, muy acostumbrados a que murió en la cruz, ¿no? Muy acostumbrados a muchas cosas, ¿no? Muy acostumbrados a celebrar la resurrección, pero a veces como que nuestra sensibilidad no acompaña, ¿no? Por X o Y, y Dios a veces nos da la gracia de que se acompañe, y comprender un poco más lo que significa, ¿no? Lo que aquí se nos revela. Pero bueno, como vamos viendo que el cántico nos empieza a hablar sobre un éxito de una vida, de este siervo, que tendría una vida exitosa al aparecer, pero luego se nos muestra el fracaso empieza diciendo, mi siervo tendrá éxito, pero al siguiente versículo dice, pero muchos se espantaron de él, ¿no? Hay de los que se escandalicen de mí, dice Jesús, ¿no? Porque desfigurado no parecía hombre, claro, todo deformado por golpes en el momento de la crucifixión. La opinión de muchos era que la vida de Cristo acabó en un fracaso, y eso hasta la fecha, porque sin la resurrección, de hecho, acabó en un fracaso. Como la vida de muchos santos. Pero se nos muestra paradójicamente el inicio del cántico diciendo que es una vida exitosa. Y en un segundo momento habla de la proclamación de los beneficios concedidos a las multitudes, ¿no? Habla aquí en el 11, mi siervo, los trabajos de su alma verán la luz, el justo se saciará de conocimiento, ¿no? En el versículo 11, 53:11. Mi siervo justificará a muchos, ¿no? Habla de estos beneficios que se conceden a las multitudes. La parte inicial y la final habla en tercera persona, ¿no? Mi siervo justificará a muchos. Habla de una tercera persona, no habla en primera persona. Y en cambio, la intermedia está en primera persona del plural. Todos errábamos como ovejas, cada uno a su camino, ¿no? Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes, ¿no? Habla en primera persona del plural. Entonces aparece como dos grupos humanos, ¿no? Uno, el siervo, el que está hablando, y otro, nosotros, los espectadores, que habla en primera persona del plural, ¿no? Fíjense, esto es importante en la Biblia, y más en el Antiguo Testamento, que todo el tiempo se mezclan la primera persona y la tercera persona, y ¿de quién está hablando? La tercera persona singular está hablando del siervo, y la primera persona del plural está hablando del pueblo y de nosotros, ¿no? Y así entonces resulta una estructura que a ustedes como literariamente no importa tanto, pero es A, B, A, es decir, A, la primera persona, la tercera persona singular, luego B, primera persona del plural, y luego vuelve a hablar en tercera persona singular, que es una estructura muy, muy frecuente en la Biblia, ¿sí? Y según esta estructura existen tres momentos. Primero se enuncia un pensamiento. El siervo alcanzará reconocimiento, ¿sí? Un siervo que alcanzará reconocimiento. Luego se pasa como un aspecto opuesto o distinto, que es la evocación
de los sufrimientos de que un grupo declara ahora que los comprende en su verdadera naturaleza, es decir, el pueblo que reconoce que sus faltas generaron mucho sufrimiento a un siervo. ¿No? Fíjense lo que dice. Él está hablando mal. O sea, fíjense que el pueblo está hablando. Todos erramos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. De hecho, un poquito más adelante dice, en el versículo 4, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Subraya esta parte. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él y sus cicatrices nos curaron. Es decir, esta primera persona del plural que reconoce, en ese segundo momento del cántico reconoce que hubo una falta gravísima de su parte para generarle esto al siervo. Y luego se regresa sobre el primer concepto, explicándolo, ¿no? Que es que el reconocimiento que alcanzará el siervo fue a partir del sufrimiento del cual muchos se han beneficiado. El sufrimiento del siervo muchos se han beneficiado, y por eso se reconoce el éxito del siervo. Entonces hay un narrador principal, Dios, que hace una prevención positiva sobre el resultado de la vida del siervo. Dios que dice, tranquilo, o sea, mi siervo tendrá éxito. Así arranca el cántico, ¿no? Dios asegurando que el siervo sería una persona exitosa. Y esto se confirma en el final. Y en cambio la parte del medio es un nosotros que toma conciencia del valor de una vida de sufrimientos, que se revela no como castigo, sino como motivo de salvación. Entonces, si vemos la estructura, de nuevo, ¿vieron la estructura ABA? Como cuando nos enseñaban a componer un poema y entonces la primera parte tenía que rimar con la tercera, ¿se acuerdan? Esto en primaria. Bueno, la estructura ABA, que habla del siervo, de nosotros y del siervo, ¿sí? Esto es lo que se habla como una estructura ABA, pone de manifiesto que los valores previstos por Dios, es decir, que el siervo prosperará, que justificará a muchos. Fíjense, atención, tampoco no pierdan de vista esto. ¿En qué tiempo está el verbo? Futuro. Prosperará, justificará. En futuro. En futuro. Algo que ocurriría después de que esto fue escrito. ¿Sí? Estos valores que Dios prevé de la vida del siervo aparecen a través de una vida aparentemente fracasada. Una vida que acaba a los ojos humanos como un fracaso. Pero esta vida aparentemente fracasada, es una vida de la cual se beneficiarán todos los hombres. Fíjense ahora que el tiempo verbal, por sus heridas hemos sido curados. ¿En qué tiempo verbal está esto? Hemos sido curados. ¿El pasado? Pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde siempre, o sea, Cristo nos salva desde siempre. ¿Que Abraham entonces no fue salvado porque vino después de Cristo? ¿Antes de Cristo? No, sí, también fue salvado. Y entonces se habla del siervo a través de imágenes, ¿no? Creció en su presencia como un renuevo, como raíz en tierra árida, como cordero llevado al matadero, ¿no? Habla a través de imágenes, pero a través del realismo. Fue varón de dolores, fue arrancado de la tierra de los vivientes. El siervo no abre la boca
pero su silencio es muy elocuente. Y entonces aquí, y nos vamos a tener que quedar aquí a la puerta de la explicación de todo esto, pero se los voy nada más a narrar así ampliamente, es que vamos a interpretar o vamos a estudiar este cántico viendo el valor de una vida injustamente oprimida, ¿no? Y este valor de una vida injustamente oprimida vamos a verla en varias partes, en tres. La primera, el siervo como mediador de la reconciliación, las consecuencias positivas de la donación de una vida, y el siervo y los pecados. La relación entre el siervo y los pecados. De hecho, esta va a ser la primera. La relación entre el siervo y los pecados es la primera. La segunda es el siervo como mediador de reconciliación y la tercera es consecuencias positivas de la donación de una vida. Entonces, esto es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Este valor de una vida injustamente oprimida, que esto sin duda nos va a dar luz para todos aquellos que podamos estar viviendo una situación similar, injustamente oprimida por otros, por una enfermedad, por una situación que nos está costando, y cómo esto tiene un valor, ¿no? Y vamos a intentar ver el valor del sufrimiento como un espacio de redención. Y luego vamos a terminar viendo la teología del segundo Isaías, haciendo una pequeña síntesis, de manera que Dios quiera que ya la semana que viene, que es nuestra última clase, acabemos formalmente con el segundo Isaías, y nos quedará pendiente el tercer Isaías. ¿Vale? Bueno, preguntas hasta acá.